A una nueva entrega de esta nueva temporada de Hablando Té, tertulias emocionales y nutritivas donde hablaremos de varias cosas, pero sobre todo de la hipnosis integrativa. Bueno, para los que no me conocen o tal vez ya no me recordaban, mi nombre es Valeria Fuster de Hipnótica con K.es y soy hipnoterapeuta integrativa especializada en adelgazamiento, ansiedad y gestión emocional. Y quiero presentarles una colega que me acompaña hoy, también ella hipnoterapeuta integrativa, con ustedes, Katiuska Criollo. Katiuska, bienvenida. Gracias, Valeria. Gracias, gracias. De verdad, un verdadero placer estar aquí compartiendo estas pantallas contigo y con todos tus seguidores que a pesar de que me comentaste que tenías un tiempito de tranquilidad, sé que están ahí junto contigo. Es un verdadero placer estar compartiendo contigo este momento. Sí, bueno, antes he parado un poquito por cuestiones de trabajo. Afortunadamente no paro de tener trabajo, pero a mí me encanta esto de las tertulias, de las entrevistas, y entonces, pues, gracias por darme esta oportunidad de poder estar otra vez nuevamente en directo. Katiuska, preséntate un poquito. ¿Quién eres y a qué te dedicas? Bueno, como tú dijiste, soy terapeuta de hipnosis integrativa, trabajo mucho con PNL, mi especialidad es el cambio de creencias, y eso es realmente lo que a mí me apasiona, es lo que a mí me gusta. Soy venezolana, estoy en este momento en Madrid y bueno, aquí emprendiendo como muchísima gente que llega buscando una oportunidad, un crecimiento y buscando la manera de ayudar, sobre todo ayudar porque ahora que formo parte de este grupo de personas que emigran, es que he podido ver de cerca la cantidad de creencias, de limitaciones que se dan precisamente por no saber conducir este tipo de cosas que todos tenemos y que a veces no reconocemos. Pues si me permite, justamente el tema de hoy va a ser hablando de creencias limitantes y cómo podemos cambiarlas, sobre todo a través de nuestra herramienta que es la hipnosis integrativas, por otro tipo de creencias mucho más, digamos, empoderantes o recursivas. Y es una cuestión muy curiosa, Katiuska, porque dicen que uno necesita enseñar aquello que necesita aprender. En mi caso es así porque los que saben que me dedico a trabajar el tema de la ansiedad es porque yo misma he sido etiquetada, vamos a decir, o diagnosticada por ansiedad generalizada y por eso mismo he tenido que trabajar ese tema para poder aprender lo máximo, aplicarlo en mi día y de ser también un ejemplo de que sí, de que se puede gestionar muy bien. En tu caso eran las creencias limitantes. Y aquí voy a contar un poquito una historia personal. Katiuska y yo nos conocimos en Madrid en el mes de enero, después de un evento de hipnoterapia integrativa de la Escuela de Hipnosis e Hipnoterapia de Iván Lentijo, de la cual yo soy coordinadora. Y como aprovechó, ella me había contactado y aprovechando que estaba yo, que vivo en Tenerife, en Madrid, digo, bueno, vamos a conocernos, intercambiar ideas y demás. Y me acuerdo que los que no te conocen, pues tú tienes ya en tu país, en Venezuela, una gran trayectoria como terapeuta de hipnosis, de cambio de creencias. Tenías ya lo que es un estatus, una buena agenda, digamos, ya un camino recorrido. Y de pronto sucede que por circunstancias de la vida, muchos sabrán que, bueno, que de circunstancias me refiero también a la situación a veces de inestabilidad de tu país, te surge la oportunidad de venirte en Madrid. Y cuando llegas a Madrid, pues parece que esa parte de ti se queda completamente olvidada y me acuerdo que en una de nuestras charlas me dijiste, claro, es que yo aquí en Madrid, ¿cómo voy a trabajar? Y yo te dije, Katiuska, que tienes todo el mundo, que aquí hoy en día no hace falta trabajar presencial, que se puede trabajar online, que eso mismo que tú hacías, lo único que tienes que hacer es actualizarte y cambiar esa creencia limitante por una más empoderante. Y bueno, eso un poquito es casi, digamos, para dar el ejemplo, una de las causas para tenerte a ti como invitada en este primer Hablando Té. Así que entrando ya directamente en materia, Katiuska, ¿qué son las creencias? Bueno, justamente lo que tú acabas de decir, las creencias son
todo, absolutamente todo en lo que nosotros creemos firmemente, pues es una verdad absoluta para cada uno de nosotros y condiciona nuestro accionar diario. Eso es precisamente lo que tú acabas de señalar. Cuando yo llegué aquí, que te dije esas palabras, pues como decimos en mi país, casa de herrero, cuchillo de palo. Yo te lo dije y en el instante yo no me pasó por mi memoria, Katiuska, que eso es una creencia limitante, eso no es cierto, esa es tu verdad, pero eso no es cierto. Nunca lo pensé de esa manera, hasta que tú en el mismo instante me atajaste y me lo señalaste. Esas son las creencias es eso que nosotros tenemos como una verdad absoluta y simplemente actuamos en base a eso. Yo no sabía qué hacer, yo no sabía cómo empezar, tenía todos los conocimientos, tenía todas mis habilidades, las mismas habilidades que yo traía. O sea, no eran cosas nuevas, pero al llegar aquí es como que sí, me hubieran dicho, ajá, de aquí para allá es una cosa y de aquí para allá es otra cosa. Lo dejaste todo allá, ahora está desarmada, desarmada completamente. Entonces, ahí es donde uno tiene que darse cuenta, es una creencia porque sí puedo. Y la mayor prueba de eso es que inmediatamente que tú me hiciste la acotación, me puse en cuenta y dije, es cierto, y comenzamos a trabajar y a hacer cosas diferentes. Y aquí estamos. También quiero comentar que, bueno, que como estamos en familia, en Petit Comité, que Katiuska vino a dar conmigo para el tema del adelgazamiento. Y claro, en la tercera sesión me acuerdo que ella me decía, Valeria, sigo con la inflamación y no bajo de peso. Y resulta que fue algo muy curioso porque cuando empezamos a conversar de toda esta parte que ella como terapeuta, lo que tú dices, nosotros los terapeutas a veces pescamos un poquito de esa soberbia de no, a mí esto no me hace falta. Empezamos a hablar de otro tema y me acuerdo que yo te dije, el protocolo de adelgazamiento, digo, mira, me lo quito de encima, nena, vamos a trabajar en lo que tú necesitas, en estas creencias como profesional, digo, porque tu sobrepeso es lo último que me interesa. Evidentemente estabas en un estado de ansiedad, cuando se activa ese sistema de supervivencia pensando que hay un peligro, nuestro cuerpo se inflama. ¿Y qué fue lo curioso? Que después de hacer una intervención completamente diferente, y te dije, no voy a verte hasta dentro de 3 semanas. Cuando te vi a las 3 semanas, me acuerdo de tus palabras que me dijiste, Valeria, me he pesado y los kilos que no desaparecían luego de aquello han desaparecido, no voy a decir como por arte de magia, voy a decir por arte de hipnosis. ¿Por qué? Mm, Porque evidentemente el peso que te sobraba no estaba en tu cuerpo, sino en tu mente, en esas creencias. Si me permites, voy a dar dos definiciones de lo que son las creencias. Una, según la psicología, exacto. dice, miro hacia un lado porque tengo la chuleta, ¿eh? ¿Cómo se define la creencia? La creencia es una verdad subjetiva, una convicción, algo que el sujeto considera cierto y no debe ser confundida con la verdad objetiva, cuya correspondencia en la teoría del conocimiento es el concepto del saber. El sujeto no se relaciona con la realidad, sino con la representación mental que se hace de ella. En este caso, la representación tuya de cómo estoy en otro país, aquí nadie me conoce, tengo que empezar de cero y yo te dije que de cero. Lo único que tienes que hacer es activar, conectar con esos recursos, un poquito de marketing y al lío. Y luego una definición según la RAE. Una creencia es un firme asentimiento y conformidad con algo. Completo crédito que se presta a un hecho o noticia como seguros o ciertos. Entonces, ahí va la parte tan importante, ¿no? Decir, ¿cómo afectan las creencias? Cuando hablamos de creencias, vamos a diferenciar que hay unas que son empoderantes que nos sirven en nuestro Ujú. día a día, la creencia de si me esfuerzo o hago marketing o si hago una entrevista, la gente me conoce y si me doy a conocer, pues llegarán a mí. Eso es una creencia, digamos, empoderante. Y luego están las creencias limitantes, las que nos afectan en el nuevo día a día, porque a través de esa visión, de esas creencias, serían como las gafas que interpretamos la realidad. Entonces, ¿cómo nos afectan nuestras creencias en el día a día, Katiuska? Totalmente. Las creencias, como tú bien lo dijiste, tenemos las positivas y las negativas.
Cuando nosotros nos enfocamos, que en este caso es mi especialidad, en esas creencias limitantes, en esas creencias que no te dejan avanzar, por supuesto que en tu día a día no vas a poder lograr ninguno de los objetivos que tienes. Mira, aunque hagas todo, todo el paso a paso y te consigas los mejores profesionales para que te guíen a llevar a cabo un objetivo, si tienes creencias limitantes, no lo vas a lograr. No se trata de que la persona que conseguiste no sirve, no, es que simplemente tu mente no está preparada ni está abierta para eso. Lo primero que tenemos que hacer a la hora de querer emprender, bien sea un negocio, bien sea una actividad nueva, cualquier cosa que queramos hacer en la vida, es revisar si tenemos, con respecto a lo que queremos hacer, alguna limitación en cuanto a creencias, porque de lo contrario no lo vamos a poder lograr. Y si hacemos algo, no va a ser permanente, porque la creencia te va a sabotear en algún momento. Por eso es que vemos personas muy exitosas, que todo les sale bien, y por eso decimos, no puede ser posible que a ella le salga, a mí no me salga, que a él le sale, a mí no me sale, porque ellos pueden y yo no puedo, porque ellos no tienen las mismas creencias limitantes que tú tienes, sino todo lo contrario. Entonces tenemos creencias donde yo puedo, yo soy capaz, yo tengo todas las cualidades para hacer lo que yo quiera. Esas son cualidades que son potenciadoras y que actúan en tu día a día para que tú avances, para que tú tengas cada vez más, para que tú puedas lograr todo lo que quieres. Es todo lo contrario de la limitante, que obviamente cuando yo me digo no puedo, no lo sé hacer, eso es demasiado para mí, eso no se hizo para mí, yo soy así, yo me crié así, yo no sé hacer hablar en público, yo no sé bailar, ¿no? eh, hasta en cosas como todos los hombres son iguales. Entonces, ¿cómo te Exacto. consigues una pareja? Porque todos los hombres son iguales. Esas son creencias limitantes. El dinero nunca me alcanza. Esa es una de las principales cosas que siempre vemos nosotros como terapeutas. Es que no puedo tener dinero de ninguna manera, es que no puedo avanzar. No, es que tienes una cantidad de creencias limitantes, tanto como persona, como acerca del dinero, acerca de tus habilidades. Es muy complejo el trabajo de las creencias y realmente en nuestro día a día afecta y es el soporte de todo lo que nosotros tengamos que hacer, todo Claro, en el día a día. porque si decíamos que eso, que nuestras creencias son un poco las gafas con las que vemos el mundo, nuestra realidad la interpretamos. Y ahora algo que has dicho, ¿no? De diferentes tipos de creencias. Pero ¿dónde se forman esas creencias limitantes? ¿Cuál es la raíz, digamos, de ese tipo de creencias? Que al fin y al cabo, como individuos, pues tenemos nuestros mapas mentales, que están nuestros valores y esas creencias. Entonces, ¿dónde se forman ese tipo de creencias limitantes? ¿O Valeria, cuándo? sí, la mayoría de estas creencias, lamentablemente casi todas vienen de nuestra infancia. No todas, por supuesto, porque hay creencias que podemos tener de adultos por una situación emocional muy fuerte que vivimos y eso nos crea una creencia limitante, bien sea por un trauma o una situación eh, inesperada que nos golpeó muy fuerte y eso nos marca, pero casi todas lamentablemente vienen de nuestra infancia, del entorno, de los padres, del colegio, de los amiguitos, de la familia, lo que escuchábamos, lo que veíamos, lo que percibíamos. Los niños no tienen una capacidad de análisis como para entender todo y asimilarlo tal como es en el momento que lo perciben. Si un niño tiene una situación complicada y no tiene apoyo, los padres no perciben que necesitan aclarar esa situación, el niño absorbe esa situación a su manera, con las herramientas que él tiene, que son muy limitadas para la edad. Entonces, ahí vienen principalmente las creencias limitantes. O sea que, mira, estoy leyendo aquí que hay diferentes tipos de creencias. Tenemos por un lado, hablando de cómo se manifiesta o cómo nos conformamos como individuos a través de esas creencias Ujú. que en el día a día, a través de la experiencia, la cultura, la educación, aquí hablamos que hay creencias de tipo religioso concerniente a Dios y a lo divino. Evidentemente no tendrá la misma creencia una persona que no ha sido educada bajo una religión o una familia católica o una laica o una incluso
atea o budista o musulmana, eso también configura. Después, de tipo culturales, ¿no? Hay creencias de tipo cultural y aquí podemos caer hasta en los clichés. Antes dijiste una creencia que ahora ya creo que eso ha cambiado un poco, de todos los hombres son iguales. Pero, por ejemplo, aquí me puse un par de ellas que me enviaron que me hacía muchas gracias, que son las creencias tipificadas, como por ejemplo, todos los italianos son buenos amantes. Y Sí, diciendo, mira, perdona, yo una vez estuve con un exacto. italiano y eso fue un desastre. O los franceses son muy galantes, o los mexicanos son muy vagos, o los españoles pues siempre quieren vino y fiesta, ¿no? Entonces decíamos que también eso va a generar una forma de interpretar el mundo según el país donde Ujú, vive. Las creencias sociales, que muchas veces también, o sea, con respecto a las mujeres, la creencia de que la mujer es el sexo débil, la creencia que la mujer si tiene una carrera, pues entonces ya tiene que no ser madre, o la creencia que para sentirte realizada como mujer tienes que pasar por la paternidad, cuando esas creencias sociales están cambiando, pero siguen afectando a nuestro día a día y a la forma en que interpretamos el mundo, ¿no? ¿Y por qué es tan importante eliminar esos bloqueos internos que sabotean nuestro desarrollo personal? Es una premisa que si nosotros no eliminamos las creencias, no avanzamos, no crecemos. Es importantísimo trabajar en eso. Lo que tú acabas de decir es muy importante porque las creencias siempre vienen como origen o casi siempre de nuestra infancia. Pero eso que tú señalabas, de las creencias del país, de dónde vienes, de cómo funciona, es lo que nosotros conoceríamos como las llamadas etiquetas. Entonces, etiquetamos a alguien, pero realmente no es una etiqueta, es una creencia, porque cuando formulamos esas etiquetas, detrás de esa etiqueta hay una creencia. Entonces, fíjate hasta dónde abarcamos el término etiqueta y el término creencia. Todo Ahí viene al pelo la definición que te di de la RAE, que dice firme asentimiento o conformidad con algo y completo crédito que se presta un hecho o noticia como ciertos y seguros. Quiere decir que muchas veces esas creencias están ahí porque nos han venido heredadas por la educación, por el entorno, por la experiencia, por lo que hemos oído de niños, pero lo que decía es que si hay una creencia, y me imagino que estarás de acuerdo como terapeuta conmigo, Katiuska, que cuando hay una creencia, esa convicción que nos da una seguridad. Por eso, cuando alguien llega, ese tipo de personas que a lo mejor llegan en tu vida y de repente son personas que te mueven el mundo, ¿por qué? Porque te hacen cuestionarte tus creencias y ahí viene que es una sensación de seguridad. Cuando muchas personas tienen que empezar a cuestionarse esas creencias, aunque estén hartos, cómodos, esa famosa zona de confort que de cómodo no tiene nada, claro, ujú. también hay que comprender, ¿no? Porque cuando la vida de repente te lleva a un punto donde sí o sí tienes que hacer ese cambio de mentalidad, pero tú has tenido tanto tiempo esa creencia porque en el fondo, seguramente, ¿verdad, Katiuska? Algo te daba, ¿verdad? ¿Por qué estamos tan aferrados a creencias aún sabiendo que no nos sirven para nada y que nos limitan y nos fastidian el día a día? Sí, pero es que esas creencias en nuestro subconsciente nos están, como tú bien dijiste, nos están otorgando algo. Comodidad, protección, seguridad. Son muchas las cosas que esa creencia nos da y no lo percibimos. Entonces nosotros nos sentimos seguros con esa creencia. Hablábamos cuando al inicio del programa, cuando yo llegué aquí, donde tú me dijiste, pero Katiuska, pero si tú tienes todo, lo único que tienes es que activar esto, aquello, lo otro. Bueno, a lo mejor en ese instante que yo estaba viviendo, que yo estaba recién llegada y tengo esa creencia y ahora tengo que empezar de cero. Es como si no tuviera nada. A lo mejor detrás de esa creencia, porque en el momento uno no lo percibe de esa manera, lo que había era el temor, quizás el miedo a un mercado distinto, un grupo de personas desconocido, un entorno que no es para mí para nada familiar. Entonces, todos esos temores están detrás de la creencia y eso es lo que hace que tú no puedas avanzar.
Es algo que es automático, pero que uno no percibe. La persona que tiene la creencia no percibe que tiene un trasfondo y ese trasfondo es algo que te da esa creencia. Ahí es donde nosotros tenemos que tratar de sustituir la creencia negativa, pero manteniendo eso que te da, bien sea seguridad, bien sea comodidad, bien sea tranquilidad, lo que tú estás percibiendo detrás de esa creencia, ¿m? Es lo que nosotros vamos a cambiar lo negativo, dejándote esa misma zona, entre comillas, de confort, que es lo que siempre la gente le cuesta tanto salir de allí. Cuando tú hablas de que empezamos a remover eso y a cuestionar todas esas creencias, ahí es donde realmente nos preguntamos, ¿son verdad? eh, lo que yo estoy creyendo es cierto, lo que tú hiciste conmigo. Cuando tú me diste ese sacudón, yo inmediatamente percibí, yo, tiene razón, lo que está diciendo Valeria es cierto. Entonces empecé a cuestionarme lo que yo estaba pensando. Valeria tiene razón. Al tú cuestionar una creencia, la debilitas. Al debilitarla, entonces puedes observar que hay detrás de ella ese miedo o esa protección para que tú no vayas a fracasar en un nuevo lugar, esa zona tranquila de comodidad donde no te arriesgues para que no te pase, no sufras algo desagradable. Eso es lo que se esconde por lo general detrás de las creencias y por eso es que es tan difícil salir de ellas. Porque primero Claro, porque desde el momento que empiezas a cuestionarte tu identidad, todo aquello que has oído desde pequeño sobre ti, esas etiquetas, como bien has dicho, que te ponen los demás, a veces también hay algo que es fundamental, ¿no? Cuando hablamos también de las creencias sociales dentro del ámbito de la familia, ¿cuántas veces ha pasado que, por ejemplo, en una familia que hay 4 hermanos y parece que cada uno tiene que cumplir un espacio y un lugar? Se supone que el mayor es el responsable, se supone que el pequeño es el que se le permiten pues más boberías o menos seriedad. En mi casa, por ejemplo, cada uno tenía un sitio. La mayor era la rebelde, el varón, como era el único varón, no había problema. Y luego la hermana segunda mía, pues el lugar que tenía ella es que era buena bailarina. Entonces yo decía, bueno, ¿a mí qué sitio me toca? Pues yo tenía que ser la formal, la seria, la exigente. Y claro, ahora cuando uno ya, después del desarrollo del trabajo, los que me conocen saben que yo me apunto a un baile, a una fiesta. Y claro, pero yo decía, oye, yo tenía la creencia de que yo no podía ser artista, yo tenía que ser la inteligente, la de buenas notas, pero a mí me encanta bailar. Pero ese sitio ya estaba ocupado porque en mi familia había una creencia. Tu hermana tiene que ser la artista, pues entonces tú tienes que cumplir otro rol. ¿Cómo nos afectan también los roles y esos juicios que ponen sobre nosotros que a veces nos sentimos obligados a cumplir? En una familia, por ejemplo, hay uno que dice, no, que esta es tímida. Y parece que ya te has puesto la etiqueta, soy tímida, y no te atreves a probar cosas diferentes o a salir de eso que te protege de decir, pues mira, si un día dejo de ser tímida y me sale mal, ¿no? Sí, sí. Por eso es que una de las cosas a investigar inmediatamente cuando empezamos a trabajar las creencias es de dónde viene esa creencia. ¿Esa creencia realmente es tuya o no? Porque como acabas de decir, son creencias que están allí y que te las imponen de cierta manera y tú comienzas a vivir tu vida en base a esa creencia y esa creencia ya forma parte de ti, pero realmente esa creencia no es tuya, es una creencia impuesta por el colegio, por tus padres, por la posición que ocupabas, por el hábito donde te desarrollas, pero es una creencia que no es tuya, que no es producto de tu vivencia, ni de alguna situación que viviste, y entonces eso te creó un trauma, un mal momento, una situación que te ocasionó obtener esta creencia limitante de ese hecho. No, es una creencia que es de otra persona y te la traspasó a ti. Y por supuesto, ¿Y diríamos que esas creencias, esas cosas que damos por ciertas, cómo es que nos acompañan tanto tiempo? ¿Por qué se fortalecen tanto las creencias? las creencias forman parte de nuestra identidad, es nuestra identidad.
y es muy difícil cambiar la identidad de una persona. Es nuestro día a día, es la costumbre. Y nosotros no vamos a percibir en ningún momento que esa es una creencia. Por eso esos estados de negación, cuando tú le dices a una persona, no, es que eso es una creencia, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer aquello. Y te dice, no puedo, es que yo no puedo, es que yo no nací para eso. Está tan convencido porque eso es parte de su identidad que para cambiarlo hay que ir directamente al subconsciente porque ya tú tienes unos canales neuronales tan formados y que traspasas día a día, es como tener un caminito cuando llegó esa idea y estaba muy superficial. Empezaste con la creencia y empezaste a hacer ese caminito, lo recorres y lo recorres y lo recorres durante toda tu vida y vas creciendo y sigues recorriendo tu vida con esa creencia y ese camino llega un momento que es tan profundo, ahí tienes el canal neuronal perfectamente hecho, es muy difícil que tú te salgas de ese caminito que ya tú has formado, porque ya tienes una protección de lado y lado tan profunda que tú no tienes manera de salir de eso, a menos que empiece ese cuestionamiento de creencias y empiece un trabajo para cambiar a nivel subconsciente esos canales neuronales. Porque así como se creó ese canal neuronal donde tú transitas a diario y es parte de tu identidad, asimismo, puedes trazar nuevos canales neuronales y comenzar a hacer ese mismo trayecto, ese mismo paseíto por ese canal hasta que vuelvas nuevamente a crear uno nuevo que sustituya ese que estás eliminando. Podríamos decir entonces que lo primero es detectar cuál es esa creencia limitante, lo segundo sería hacerla consciente, lo tercero podríamos decir que sería romper con esos antiguos patrones de comportamiento y instaurar, digamos, una creencia contraria a la limitante, un empoderante y reforzarla. Y aquí es donde vamos a sacar un poquito a relucir nuestra herramienta estrella como hipnoterapeutas integrativas que somos ambas, en el caso de tu especialidad de las creencias. ¿Cómo trabajas? Bueno, antes porque claro, hay gente que no nos conoce, que no sabe ni lo que es la hipnosis y tiene una idea distorsionada. Entonces, Ujú. brevemente, vamos a explicar muy rápidamente lo que es la hipnosis en terapia y tirar abajo algunos mitos. Entonces, ¿qué es la hipnosis para ti, Katiuska? ¿Cómo lo definirías? La hipnosis, para comenzar, es un proceso muy natural. Es un proceso, es un estado profundo de sugestionabilidad. Con eso es que nosotros trabajamos. Una cosa es la hipnosis, como dije antes, natural, la que vivimos a diario aunque no nos demos cuenta, que eso es algo que la gente desconoce y por eso le da tanto miedo cuando se utiliza la palabra hipnosis. Entonces se asocia con malo, con miedos, con cosas del más allá incluso. Con Incluso sí, sí, uno sí, con escucha, telepatía. sí, uno escucha cada cosa que de verdad es increíble. La hipnosis la vivimos a diario. La hipnosis es algo que se da en nuestro organismo de manera natural. En el caso de nosotras que trabajamos con la hipnosis como herramienta, es distinto, porque nosotros entonces no esperamos ese momento natural que se da en el ser humano, sino que lo buscamos a través de una inducción hipnótica de manera de poder lograr ese estado de sugestionabilidad para poder llegar directamente al subconsciente y trabajar las distintas cosas que se trabajan, porque es infinito el panorama de lo que se puede trabajar con hipnosis y lo eficiente que es. La hipnosis está reconocida desde el año 1958 incluso hasta por la iglesia, porque también hay muchas creencias en cuanto a la religión con la hipnosis. Por la iglesia, está reconocida por la Asociación Americana de Medicina, igualmente, si no me equivoco, desde el año 1958. Por más de 200 años se ha trabajado con la hipnosis de manera consecutiva. Como dije, es natural. Es un proceso natural que ahora se utiliza
para las terapias y que quizás ahora está sonando un poquito más, Sí, pero afortunadamente, porque la idea que se tiene de la hipnosis, sobre todo con el programa El Hipnotista en Antena 3 y demás, es la parte de hipnosis de espectáculo, donde ya exacto. le decimos que no es que subes al escenario, no. Yo he participado en ese tipo de eventos y antes te hacen una serie de pruebas para ver si eres altamente sugestionable y Ujú. eligen a los más sugestionables. Personas que tienen una gran imaginación, porque al fin y al cabo la hipnosis es una herramienta que lo que hace es enfocar la atención en algo y utilizar la imaginación para crear una realidad que tu mente, que no distingue entre fantasía y realidad, lo va a dar por cierto. Por eso es una herramienta que cada vez tiene más fuerza porque es lo que se llaman dentro de las terapias breves. Son terapias muy rápidos que solamente el proceso de 5 sesiones las personas obtienen un cambio. Precisamente yo que trabajo en el adelgazamiento de la ansiedad, es ese cambio de identidad. Es eso de donde dices, no puedo con esta identidad, bueno, ver cuáles son esas creencias, cuáles son esos recursos que tienes, ponerlos en tu mente actual, creer, generar esa nueva realidad y lo llevamos al futuro con todos esos recursos y con esas identidad diferente y cambiada, esa nueva identidad. Y en el caso de las creencias, a través de la hipnosis, cuéntame un poquito, ¿cómo se eliminan o se transmutan o se desconstruyen esas creencias? ¿Cómo lo trabajas tú? Sí, en el caso de las creencias es a través justamente de lo que yo dije de los canales neuronales, eso es lo que nosotros conocemos como la plasticidad cerebral. Mm. Nuestra mente subconsciente tiene una cantidad de características que nos permite hacer esos cambios. Obviamente, ese caminito del que yo hablaba es un caminito que se puede lograr, pero que se da justamente por la plasticidad cerebral. Nuestra mente no distingue entre la realidad y la fantasía. El subconsciente puede estar viviendo una situación o puede estar observándola afuera y no lo va a reconocer como si fuera algo real o si es algo imaginario. Él no hace esa diferencia. Tampoco hace diferencia en tiempo, presente, pasado, futuro, no hace diferencia. Entonces yo puedo ir, como tú bien mencionabas, al pasado a buscar cualquier recuerdo, incluso yo puedo ir al pasado a buscar el evento inicial que causó una creencia sin ni siquiera recordarlo porque está guardado en ese subconsciente. Entonces, simplemente a través de una regresión yo puedo ir a ese momento, aunque la persona no lo recuerde, y buscar ese evento inicial, porque la mente no reconoce allí entre el pasado, el presente y el futuro. Por eso es que vamos también al futuro a buscar recursos y a que la persona observe lo que puede tener en un momento determinado y eso ayuda a que tú avances en el logro de los objetivos, porque te ves en el futuro y la mente no sabe que no lo tiene, que tú lo estás imaginando, porque no discrimina, no lo entiende, lo asume como una realidad. Esas condiciones son las que nos permiten a nosotros ir y cambiar todas esas creencias. La mente subconsciente tiene una capacidad ilimitada, por eso que podemos quitar y poner. Es un trabajo, por supuesto. Yo las creencias me gusta trabajarlas a través de las regresiones, porque Ujú. como sabemos que vienen en su mayoría de la infancia, es la manera más expedita, es la manera más segura y es la manera en que podemos lograr cambios que perduren en el tiempo, porque eso es otra cosa. Si yo quiero cambiar una creencia, no es simplemente repetirme lo contrario de lo que yo creo. Yo digo que no soy capaz y después yo digo, me di cuenta que esa es mi creencia y yo la voy a cambiar. Y yo me armo una creencia muy bonita donde tengo muchísimas capacidades, soy capaz de hacer todo lo que yo quiera, todo lo que yo me proponga, pero si yo repito y repito y repito sin hacer realmente un Sin trabajo accionar, sin profundo, exponerte. no funciona. Las creencias, por lo general, cuando se inician, cuando se crean, van cargadas de una emocionalidad. Esa emocionalidad, por lo general, es mala, es un impacto, es algo que me distorsionó tanto la realidad, que me golpeó tan fuerte que, mm, me creó esa situación, esa creencia.
Entonces, si yo repito y repito y repito, a pesar de que la mente, el subconsciente, aprende por repetición, no tiene una carga de emocionalidad. Y si no están allí compaginada la emoción con la repetición, no estoy haciendo nada, porque estoy trabajando entonces desde el consciente, no desde el subconsciente. Y todos los cambios que se hagan a nivel consciente no son duraderos en el tiempo. Entonces, quizás me funcione un ratico, pero en lo Claro, porque cuando trabajamos a nivel subconsciente, esa asociación que se ha creado en algún momento de nuestra vida la hemos reforzado. Entonces yo trabajo mucho, por ejemplo, con la evidencia. Cuando una persona me dice, no, yo no soy capaz de hablar en público, por ejemplo. ¿No? A muchas veces me dicen, ay, tú que puedes hablar en tertulias y haces talleres. Y yo digo, sí, pero es que nadie me cree que yo era una niña tímida, que no abría la boca. Y entonces, por necesidad, me he tenido que exponer a ese tipo de situaciones, romper con esas creencias, crear una nueva identidad y a base de repetición, un día me he dado cuenta de que tengo esa capacidad a base de entrenamiento, lo que tú dices, la creencia cambiarla, pero si no le ponemos un propósito, un porqué y romper con esa limitación, entonces la evidencia, es decir, bueno, ¿quién te ha enseñado? Una vez cuando alguien me dijo, ¿a ti quién te ha enseñado a pensar de esta manera? Yo me quedé así como diciendo, ¿cómo? Dice, sí, sí, ¿quién te enseñó a pensar así? No había sido consciente de tantas cosas que volvemos a eso que tú das por hecho, por válido, y la evidencia, diciendo, no, porque yo, por ejemplo, no podría hablar en público. Bueno, ¿lo has intentado alguna vez? No. Entonces, no, porque una vez cuando era pequeña, bueno, vale, pero ya no eres pequeña, ¿no? Ya eres adulto. No, porque me acuerdo que hubo unos niños que se rieron, bueno, pero esos niños ya no están. ¿Qué te impide ahora? ¿Qué te limita? Cuando te das cuenta, te limitas tú mismo. Cuando digo la evidencia, yo por ejemplo que fue una niña enfermita y asmática y tímida, lo que digo que no hablaba, pues no podía hacer ejercicio. Pero claro, eso es cuando yo había sido una muchachita. Después yo ya al independizarme y demás, pues se iba al gimnasio y tal. Y me acuerdo que aproximadamente con 40 años tuve un accidente con el caballo y cuando fui al fisio y me dijo, bueno, te has salvado de romperte un hueso porque afortunadamente tú tienes mucha masa muscular. Y ahí te lo juro que fue la primera vez que yo fui consciente de mis músculos. O sea, Mm, había estado entrenando, pero seguía con una mentalidad de no, yo no tengo fuerza, yo no aguanto, no puedo correr, soy débil. Y hasta que una persona, en este caso un profesional, no me puso una evidencia delante de que eso a lo cual yo me había adaptado o adherido a esa creencia, que no me llevaba a ninguna parte. De repente cuando veo la evidencia digo, pues mira, en este caso fue al revés, no fue a través de la mente que pude cambiar mi parte fisiológica, sino a través de la evidencia fisiológica o física, pues pude ver que esa creencia había estado apegada a ella durante un montón de años de mi vida, limitándome yo sola de algo que ni siquiera había una evidencia, ¿no? claro, porque empezaste a cuestionar la creencia. Esas evidencias empezaron a cuestionar tu creencia y por supuesto entonces las debilitan. Hay varias maneras de cambiar las creencias, como eso que tú acabas de decir. Hay la parte del coaching, como tú bien lo conoces, porque tú trabajas también con eso, que es a base de la escritura, a base del cuestionamiento de las creencias, pero ese cuestionamiento tiene que ser un cuestionamiento realmente llevado y ligado, que tiene que ir de la mano con la emocionalidad. La emocionalidad en todo este trabajo es realmente importante, porque cuando nosotros decimos, eh, pasa algo de manera normal, que es algo que no te gusta y reaccionamos inmediatamente con una carga de emocionalidad. Si a ti te ocurre algo malo y tu creencia es que todo te sale mal, inmediatamente que algo te sale mal, porque bueno, coincidió, se dio, lo primero que la persona dice: "¿Viste? Me salió mal, es que yo no sirvo, todo me sale mal". Y cuando tú le generas esa carga de emocionalidad, tú estás ratificando tu creencia, tú le estás metiendo sentimiento. Pero cuando una persona comienza Y a lenguaje cambiar, también, ¿verdad? sí, pero cuando tú empiezas a cambiar y tú dices: "Yo puedo cambiar y yo voy a hacer, afirmaciones
yo puedo, a mí todo me sale bien. Entonces empezamos, todo me sale bien, a mí todo me sale bien, a mí todo me sale bien. ¿Dónde está la carga de emocionalidad? ¿Dónde está? Porque si yo estoy repitiendo, todo me sale bien, todo me sale bien, todo me sale bien, desayuno, almuerzo y cena, yo estoy repitiendo, todo me sale bien. Y dice, no me funciona, yo tengo un mes repitiendo y todo me sale bien y no me sale bien, porque no Sí, hay la emocionalidad. famosa ley de la atracción o de los decretos. Mira, aquí nos pregunta Alicia, ¿cómo sé que tengo una creencia limitante? ¿Cómo sé que tengo una creencia limitante? Si tú vas a hacer algo y no puedes avanzar, inmediatamente tienes que preguntarte, ¿por qué no puedo lograr lo que yo quiero? ¿Por qué no me merezco lo que yo quiero lograr? Las respuestas que te vengan de ese tipo de preguntas, que son las muy famosas preguntas poderosas, no son simplemente respuestas, son creencias limitantes. Uno de los ejercicios que nosotros hacemos es precisamente cuando no trabajamos con la regresión, es precisamente este tipo de cosas. Hazte esas dos preguntas sobre lo que tú crees, sobre la actividad que quieres hacer que no te está funcionando y sabrás si detrás de ella hay una creencia limitante, porque las respuestas no son realmente respuestas, son creencias limitantes. Entonces, allí, esa es una de las maneras de saber si realmente tienes una creencia y eso no te deja avanzar. La otra manera es revisando toda tu infancia, lo que tú escuchabas en tu casa, lo que tú veías en tu casa, lo que tú percibías de lo que había en tu casa, si estás refiriéndote, por ejemplo, a dinero, cómo se manejaba el dinero en tu casa, qué se decía en tu casa acerca del dinero, si estás hablando en cuanto a tus relaciones de pareja, entonces, ¿qué se decía en tu casa con respecto a las relaciones de pareja? ¿Cómo era la relación de pareja de tus padres? La de los amigos, la de los padres de tu compañerito, porque las creencias no son solamente lo que nosotros hacemos, sino también lo que vemos en otros, lo que percibimos de otros. Las creencias las podemos absorber de muchísimas formas, de muchísimas maneras y de un entorno, no necesariamente nuestro. No necesariamente tiene que ser nuestras vivencias. Entonces, si Alicia tiene una situación amorosa, tiene que revisar cómo era su entorno en la infancia en cuanto al amor, qué se decía, cómo se vivía el amor en su casa, si los padres con ella, ese amor era incondicional, se manifestaba, ese tipo de cosas. Y así como digo, pasa con el dinero, pasa con el trabajo, pasa con las distintas actividades que nosotros tenemos a diario. Primero, Alicia, tienes que ver hacia qué rama estás buscando esa limitación. Limitaciones vamos a tener siempre, siempre. Y esa no es una buena noticia para uno, pero es una realidad, porque la vida está en constante movimiento. Entonces, cada actividad que nosotros generamos, si las manejamos correctamente, las asumimos como son, bueno, pasarán a formar parte de las creencias buenas. Pero si no las manejamos correctamente, entonces estamos sumando creencias, aún estando grandes, aún estando mayores, aún teniendo la edad que se tenga, seguimos sumando creencias. En estos días yo tenía una amiga que en el trabajo era excelente o es excelente. Y de repente empezó a decirme, porque le cambiaron una forma de trabajar, eso no me funciona. Yo no soy buena para eso. Es que no sé qué pasa, es que yo no puedo, con eso no camino. Pero yo digo, pero si tú eres la mejor de la oficina, si ha pasado cualquier cantidad de personas por allí, las han sacado del cargo porque no funciona y tú eres la única que no han removido. Tú eres la estrella de la oficina, ¿cómo me vas a decir que no puedes, que no funcionas? Después de un mes, de 2 meses. Entonces, ¿qué pasaba allí? Pasaba que ella estaba molesta, había una gran carga de emocionalidad detrás, porque ella consideraba que era injusto que le habían dado unos clientes que no le gustaban. Ella estaba en una posición que no era para eso. Entonces, inmediatamente lo rechazó
y se bloqueó por completo y todas las capacidades que ella tenía como excelente trabajadora, de repente no puedo, no puedo, no puedo. Mira, mira qué interesante aquí dicen que las creencias limitantes, diferentes tipos de creencias, se pueden categorizar muy al hilo de lo que estabas diciendo. Creencias limitantes de capacidad, de posibilidad y de merecimiento. Aquí Pilar nos dice que ella tiene un montón de creencias, que tiene muchas que cambiar. Digo, bueno, si quieres ponernos alguna, porque ahora vamos a entrar en la parte, digamos, de consulta. Aquí me han dejado en el chat un par de cuestiones de creencias limitantes que te voy a exponer. María Teresa nos cuenta que desde niña se ha sentido que es un patito feo y ahora ha conocido un chico que le gusta, pero como él es guapo, cree que no quiere nada serio con ella, porque no cree que alguien guapo pueda mostrar interés. Creencia limitante de merecimiento, ¿no? De merecimiento, exacto, ahí tenemos una creencia limitante de merecimiento. Y ahí viene la pregunta que yo hice hace ratico, la pregunta poderosa. ¿Por qué no soy merecedora de tener a ese chico? ¿Por qué? Empieza a cuestionar esa creencia. Las creencias son como una mesa con 4 patas, 6 patas, 8 patas. Cada una de esas patas fortalece esa creencia. Entonces nosotros necesitamos debilitar las patas de esa mesa para que esa mesa pueda caer. Entonces ella va a cuestionar cada una de las patas donde ese merecimiento, ella tiene que darse cuenta que no es real. Claro que se lo merece. ¿Quién dice que no se lo merece? Porque esas son las preguntas. ¿Quién dice que no me lo merezco? Y no va a encontrar una respuesta realmente positiva, que reafirme esa creencia. Entonces, cuando tú no consigues una respuesta real que te satisfaga, estás debilitando esa creencia. Eso es lo Y principal. ahí, aquí se me ocurre hasta la evidencia. Lo que hablamos de eso. Ella tiene la creencia de que como alguien es guapo y ella no es guapa y se olvida de todos los valores y la parte interna de la persona. Sin embargo, mira, yo lo que le diría a María Teresa se llamaba que simplemente haga una búsqueda en Google. Incluso el otro día me salió por Facebook de actores famosos muy guapos y actrices con parejas que, entre comillas, pues parece que no están tanto los estándares y felices y enamorados. Entonces, eso es una creencia, porque hay mucha gente muy guapa. Yo he tenido muchas amigas modelos con una baja autoestima increíble. Y uno piensa, bueno, por ser guapo, bueno, no, porque al contrario, el guapo, lo mismo que le pasa a María Teresa, que piensa que como se considera un patito feo, el guapo no puede estar con ella, pues el guapo o la guapa también tiene ese problema de que no son vistos como personas porque solo les interesa el envoltorio. Entonces, Mm. eso es algo, el pan nuestro de cada día. Mira, Pilar aquí nos pone una creencia limitante de merecimiento. Siempre he tenido que demostrar más, la más lista, la más trabajadora para sentirse merecedora del amor de los padres. Aquí volvemos a esos arquetipos de qué lugar tenemos que ocupar dentro de la familia por mandatos. Si ya hay una que lo consigue fácil, pues para llegar a ese estándar, lo que yo decía, ¿no? A mí me ha tocado ser la empollona de la familia porque no podía ser la artista, la bailarina, y sin embargo tengo las mismas capacidades artísticas que mi hermana, ¿no? De hecho, yo también soy actriz, o sea que era una limitación o una creencia o un mandato familiar, ¿verdad? ¿Cómo influye también en esas creencias la familia y la educación, ¿verdad, Katiuska? Sí, lamentablemente esa es una cruel realidad. La familia influye de una forma increíble. Y no solamente eso, sino que lamentablemente es una cosa que no es intencional, porque no podemos decir que un padre va a querer algo negativo para su hijo, pero la manera con que se ejerce a veces esa autoridad o en la forma como se conduce al hijo buscando que vaya por el mejor camino posible,
a veces no son las mejores herramientas las que se utilizan. Y esas herramientas lo que conducen es precisamente a esas creencias. Por eso me gusta trabajar tanto con las regresiones, porque la regresión te lleva a un momento donde eso comenzó a formar parte de tu vida. Y quizás el evento que inició esa situación no tiene nada que ver en la realidad con lo que tú estás viviendo, pero ese niño no tenía en el momento que vivió esa experiencia la capacidad para entender lo que estaba pasando y lo asumió de una manera incorrecta, porque no tenía todavía desarrollado una identidad como para poder identificar con claridad qué era lo que estaba sucediendo y lo asumió así. Entonces, ella siente que ha venido avanzando con esa creencia donde tiene que estar demostrando permanentemente su valor, su valía en este caso. No, a lo mejor no tiene nada que ver con eso. A lo mejor Incluso, mira, me ha venido oyéndote hablar y leyendo, ¿no? De Pilar, darle un poco la vuelta. A lo mejor no es que ella tenía que esforzarse más y demostrar que era la más lista. A lo mejor precisamente, pues como probablemente sea la más lista, por eso se le exigía más, no para un intercambio de amor, sino como diciendo, oye, tú tienes esa capacidad y a veces a lo mejor no lo hacen de la mejor manera posible o lo interpreta mal el niño porque lo interpreta como un intercambio del amor. Pero si tú ves que un hijo tiene capacidades, pues vas a querer impulsarlo para que se esfuerce, porque, a ver, ahí es verdad que a veces por nosotros mismos, si no nos comprometemos y nos empujan, y a lo mejor eso que ella no ve, quizás los demás sí lo veían, y a lo mejor darle la vuelta y dar las gracias, porque si no fuera por esa presión que ella sintió que intercambiaba por amor, pues a lo mejor no llegaría a donde está ahora, que yo sé que ella está muy, muy avanzada y muy lejos. Entonces, dar vuelta a la creencia, oye, que esto que yo pensaba que era algo limitante en mi vida, pues gracias a esa creencia limitante me doy cuenta que he conseguido estabilidad. Lo que yo decía, el ser una persona tímida me ha hecho forzarme mucho más hasta que he desarrollado la dialéctica. Pues aquello que era una creencia en un momento negativa, pues me hizo exponerme para sacar mis mejores habilidades y esos recursos. Y estoy segura que en el caso de Pilar, pues lo que ha hecho es, bueno, tener que esforzarse, pero que tiene unos recursos y una fortaleza que la hacen estar donde está hoy en día. Otra consulta. Pedro, que nos dice que también es de un país de Sudamérica, pero que ahora vive en España, dice que no se anima a dar el salto a ser un autónomo emprendedor, que tiene una buena preparación profesional y un proyecto viable, pero no se atreve a dejar su trabajo seguro, entre comillas, no pone, a pesar de que en ese trabajo no recibe ni un buen trato ni gana lo suficiente, pero que todos los miembros de su familia le dicen que está loco por querer dejar ese trabajo para empezar a emprender. También nos comenta que en su familia hay un historial de fracaso empresarial. bueno, Tema muy sonado, ¿no? De no te sí, arriesgues, el miedo a los demás, que en el fondo te están intentando proteger, pero esa protección al final lo que hacen es limitarte, ¿no? Cuando no eres sí. tú el que te limita, cuando tenemos una creencia heredada que nos puede limitar en eso, emprendeduría, ¿no? Es que esas creencias heredadas es lo que yo decía hace rato, de que no son mías. Son creencias que no son mías. Entonces yo continúo un patrón por una fidelidad en mi familia. Entonces yo continúo para yo seguir encajando, para yo seguir formando parte de ese clan, esa coherencia familiar, inconscientemente yo repito un patrón y lo repito y lo repito. Y entonces no es que no sé cómo emprender, no es que no he conseguido la oportunidad, sino que tu subconsciente te está llevando a mantener esa fidelidad con tu línea patriarcal, donde toda esa coherencia que hay allí de fracasos, entonces tú eres la nueva generación y tienes que continuar en esa misma línea. Esa es otra forma de creencia, esa es otra forma de creencia limitante. Es que es tan amplio de verdad.
este tema de las creencias limitantes, yo pienso que todo en la vida es una creencia. Por supuesto, unas buenas, otras malas, pero todo en nuestra vida es una creencia. Por eso es tan importante que cada vez que vamos a hacer algo, lo primero que tenemos que sentarnos es a revisar si estamos preparados desde todo punto de vista, conscientemente para lo que vamos a hacer. Y entonces empezarnos a buscar en ese inconsciente las capacidades, los miedos, las fidelidades familiares, porque todo eso forma parte de las creencias y lamentablemente nos limita a avanzar, nos limita a crecer. Vamos a ir con dos más para ir terminando. Esta creencia también tiene que ver mucho con los patrones heredados. María nos dice que lleva más de 10 años en una relación de pareja. Dice que la experiencia que tuvo, según ella, fue de una pareja muy tóxica. A pesar de que se ha trabajado la autoestima y el perdón, cree que no le va a ser posible volver a tener una relación de pareja, y menos ahora que ya ha cumplido 56 años. Ahí hay varias creencias limitantes. El fracaso sistemático en la relación, porque a mi madre le fue mal, porque a mi abuela le fue mal, porque a mi hermana le fue mal, pues para ser Entonces, fiel al clan, como tú bien exacto. decías, a mí también como mujer me tiene que ir mal en las relaciones, ¿no? Entonces, ¿por qué yo voy a cambiar ese patrón? Si en mi familia a todos les ha ido mal, ¿por qué voy a cambiar ese patrón? Entonces, continuamos con esa misma línea. Hay varias creencias limitantes. Está ese patrón que venimos de familia, está la edad. A esa edad yo no voy a conseguir una pareja. Entonces volvemos a lo mismo. O hacemos un trabajo profundo de hipnosis para ir a ese subconsciente o empezamos a cuestionar esas creencias. Empezamos a buscar incluso en nuestro entorno, buscar en nuestro entorno cuántas personas hay de esa edad o similar, un poquito más o un poquito menos, que de repente tienen una pareja, que han conseguido una pareja a esa edad, Volvemos a la evidencia. a cuestionar esa evidencia. Es así. Entonces, al empezar a cuestionar, por eso es cuando decimos, nada me sale bien, estamos diciendo nada. O sea, es un absoluto. Pero cuando yo te lo cuestiono y te digo, ¿tú estás seguro que nada te sale bien? ¿No has hecho algo que te ha salido más o menos? Y de repente, bueno, yo a veces cocino y me sale bien. Entonces no es que nada te sale bien. Ahí tienes una evidencia. Empieza a Claro, cuestionar. Entonces ya esa creencia no es 100% creíble porque ya conseguí un ejemplo de que no es así, de que no es cierto, de que no es verdad. Y así como conseguí uno, puedo conseguir dos, puedo conseguir tres, tanto en mi vida como en mi entorno, porque no necesitas cuestionar esa evidencia solamente con tus vivencias, puede ser con las que tienes a tu alrededor, porque así como ellas influyen en ti para crear una creencia limitante, también te sirven para que esa evidencia que tú ves fuera debiliten las creencias, las evidencias de las creencias que tú estás manteniendo. entonces podríamos decir que el paso sería, primero, identificar nuestras creencias limitantes. Segundo, cuestionarlas y buscar la evidencia. Tercero, romper esos circuitos y esas asociaciones neuronales que hemos hecho con esa creencia. Cuatro, buscar el recurso para un tipo de creencia diferente, más empoderante, más recursiva. Y el quinto, pues fortalecer a base de repetición también esa nueva creencia, por ejemplo, ¿verdad? Ujú. A base de repetición, pero sumada con emocionalidad. Exacto. Hay una manera en PNL que se utiliza muchísimo para las creencias y de repente tiene algo que ver con eso que a lo mejor hemos escuchado en algún momento de las personas que no pueden hablar en público y le dice, llega alguien que conoce un poquito del tema y le dice, bueno, pero tú cuando estés en el escenario, imagínate eh, que todos están desnudos. Sí. Imagínate que todos son unos payasos. ¿M?
eso es una forma de ridiculizar la situación y para que tú entres en otro estado y tengas una percepción diferente de las personas que están ahí. Yo te dije eso y tú inmediatamente te reíste, porque Claro. eso es lo que busco, que tú pierdas esa rigidez y ese miedo. Entonces, hay un mecanismo que se utiliza mucho en PNL para las creencias, que es ridiculizar la creencia. Entonces, tú tienes una creencia, yo no sé hablar en público, por ejemplo, y tú vas a tomar esa creencia y tú vas a buscar todas las voces de los personajes, de comiquita, voy a hablar de mi época, Ujú. entiéndase, un Pato Donald, un Mickey, un Pájaro Carpintero, o sea, todas esas comiquitas que tienen unas voces supercómicas, bueno, yo voy a decir esa creencia con esas voces. Eso, por supuesto, me va a generar a mí, me va a hacer gracioso, me va a hacer sentir diferente. Y a eso yo le voy a agregar un movimiento. Entonces, ese movimiento puede ser que yo voy a decir esa creencia dando brincos, o que yo voy a decir esa creencia con esas voces agudas, graves, de monstruo, del Pato Donald, de lo que sea, caminando hacia atrás, por ejemplo. Pero aún así le voy a sumar algo más, y ese algo más es que yo voy a agarrar la frase "no puedo hablar en público" y la voy como si la escribiera y después separara cada sílaba y revolviera las palabras, creando una oración que no tiene sentido. Entonces yo voy a decir esa oración que no tiene sentido, hablar, puedo, público, capaz, revuelvo todas las palabras y lo digo con unas voces ridículas y con ese movimiento, bien sea caminando hacia atrás, brincando, haciendo como un gorila. Por supuesto que eso me va a dar mucha risa, eso me voy a sentir súper ridícula, pero la ridícula no eres tú, es la creencia. Y mientras Y más rompes, ridiculices, debilitas la exacto, creencia. mientras más la ridiculices, más la rompes, más la debilitas y más fácil es sacarla de tu cabeza donde es tan rígida, donde es tan seria y ahora se vuelve todo Pues, como pues yo tenía un profesor de oratoria que era de técnicas de alto impacto, porque nos hacía hacer un ejercicio que decía, bueno, ¿cuál es tu peor miedo en hablar en público? Y nos hacía hablar en público y hacía que cada vez que íbamos a decir una frase nos abucheaban. Fuera! Hasta nos tiraban tomate. Claro, ese el miedo es ponerte en esa situación y al final te lleva a vivirla, aunque era una simulación, pero bueno, es un poco lo que hacemos en hipnosis, crear una realidad paralela y al final cuando tu mente ya vive esa situación y te dice, bueno, ¿qué pasó? Siempre decía, no estamos operando a corazón abierto, no se va a morir nadie. Y al final cuando dices, pero qué tontería, qué bobería, diciendo, pero si cualquiera que venga aquí, si están aquí y no saben ni siquiera, ¿cómo van a saber en esta tertulia? ¿Cómo van a saber si nos hemos equivocado o no? No hay un script, no hay algo que se pueda verificar. Y otra cosa que también yo, por ejemplo, me decía, la gente que viene porque tiene un interés en lo que tú le vas a decir. Sería muy mala leche alguien que viniera para buscarte y criticarte. Y si fuera así, pues dale gracias a esa persona porque va a ser que tú tengas que sacar tus recursos para poder ponerte por encima o gestionar o hacer una intervención rápida. Katiuska, lo bobo, llevamos una hora hablando, una hora de tertulia. Lo ajá, que pasa es que lo que tiene esto, que si empezamos a hablar de la hipnosis de creencia, yo es que soy una maravilloso. entusiasta, pues yo Mm. podría estar horas y horas, ¿no? Sí, a mí me pasa igual. Entonces, bueno, aunque yo he puesto en la descripción del vídeo tu Linktree, ¿qué más quieres decir para ir despidiendo ya la conexión a todas esas personas con esas creencias que nos han estado escuchando esta tarde? Solamente me queda decir que de verdad las creencias es algo que podemos cambiar, que no tenemos por qué vivir sujetos a una situación que no nos gusta y que dentro de nosotros mismos tenemos todas las capacidades y todos los recursos, aunque parezca que no es cierto, para hacer todo lo que nosotros queremos. Es simplemente ponerle un poquito de empeño, buscar ayuda si es necesario, si la creencia es muy fuerte, es una creencia muy profunda, y salir adelante, porque no es que vas a ir a comprar algo en un sitio, no está dentro de ti, sí o sí lo tienes.
tienes las capacidades de cambiar. Y mientras tengas vida y tengas salud, tienes oportunidad para cambiar, no importa que tengas la edad que tengas. Yo tengo 57 años y yo estoy haciendo todos los días cosas nuevas, todos los días creciendo, todos los días inventando algo, porque esa es la premisa de todo ser humano. Tú no puedes estar estático, tú no puedes resignarte a que una creencia te limite. No, la vida es muy bonita. Yo digo que la vida es como el saco de Santa Claus, donde hay una cantidad de regalos dentro y todos los días nosotros tenemos la capacidad de sacar y de vivir y de disfrutar cada uno de esos regalos. Está en nosotros, si esas vivencias las asumimos con determinación, con positivismo, con ganas de crecer, o queremos seguir repitiendo los mismos patrones y sacar el regalo y decir, ay, otra vez me dieron lo mismo, qué fastidio. No, si te dieron lo mismo, piensa, bueno, ya tengo dos, entonces me voy a quedar con uno, esto se lo puedo dar a la prima, esto se lo puedo dar a la hermana, esto me puede servir para tener uno de exhibición y guardar el otro. Siempre hay algo positivo detrás de cualquier cosa. El asunto es conseguirlo. Exacto, quitar esos pensamientos, esas creencias que nos limitan, hacer así, cogerlas y ¡fu! Y la Lejos, basura. muy lejos. Pues te doy las gracias por A estar ti, aquí Valeria. esta tarde en directo. Y bueno, a los que nos están oyendo, emplazarlos que dentro de 15 días tendremos un nuevo Hablando Té. Y si quieren estar atentos a todas las emisiones en directo, no tienen más que suscribirse al canal de YouTube y por ahí pues podrán seguir con todos estos apasionantes temas que les presentamos. Muchas gracias por escucharnos, por vernos y muchas gracias a ti, Katiuska, por esta oportunidad también de Gracias a ti, poder Valeria. difundir esta herramienta tan maravillosa como es la hipnosis integrativa. Gracias a ti y gracias a todos los que nos escucharon, los que participaron. Y seguiremos leyendo todas esas preguntas y buscando la manera de llegar a Sí, ellos se quedaron varios en el tintero. Una que me gustaba mejor. que iba del síndrome del impostor, muy típico de los terapeutas, pero eso ya lo dejaremos para tema de otra tertulia. Les Exacto. pedimos la conexión, Chao, gracias y chao. hasta la próxima.